Saludos amigos y amigas y espero que se encuentren bien en el día de hoy. Coleccionar raras monedas canadienses es un pasatiempo fascinante en el que cualquiera puede hacerlo, aunque existen varios factores que entran en juego y afectan el valor de las monedas canadienses. Cuando una moneda es muy raro, lo que los coleccionistas lo consideran raro y está en las mejores condiciones, será extremadamente valioso. Y si le gusta este tipo de video, los animo a que se suscriban. Recuerden que les dejo los links de diferentes sitios web numismáticos, entre otra información valiosa. Sí, aquí abajito del video. Pero bueno, empecemos hablando de las monedas canadienses y vamos a empezar hablando de la moneda de 1906, el Small Ground. Y los expertos creen que los fabricantes usaron un solo troquel para acuñar alrededor de 100 ejemplares antes de reemplazarlo con un troquel más grande. A menudo puede venderse por más de $1,000. Sin embargo, si la moneda está en una buena condición, estas pueden venderse hasta por $50,000. Veamos la próxima moneda y es la de 1911. De hecho, en 1965 ostentaba un récord mundial por ser la moneda más valiosa del mundo. También es el más raro del país. Solo hay $3 de patrón de 1911 y dos de las cuales eran de plata y uno de bronce. Y el dólar de bronce y un dólar de plata de 1911 se encuentran en el Museo Canadiense de la Moneda de Ottawa. En el 2003, el otro dólar de plata de 1911 se vendió en una subasta por poco más de $1,000,000. ¡Wow! Pero veamos la próxima moneda y es la de 1916. Entre los años de 1908 y 1919, la Casa de la Moneda Real Canadiense de Ottawa acuñó la moneda de oro de 1 libra. En 1908 solo se acuñó monedas de patrones. Son idénticos a los soberanos británicos, excepto por un acuñamiento de CKC para indicar el país de producción. Esta moneda rara comúnmente alcanza hasta $50,000 en una subasta. Veamos la próxima moneda y es la de 1921 y ha sido conocido el rey de las monedas canadienses. Aunque la Casa de la Moneda solo produjo 206,398 y debido a la baja demanda, el gobierno, ellos decidieron fundirlos. Pero en 1920 el gobierno anunció que el estándar de las monedas canadienses bajaría del 92.5% al 80% de contenido de plata. El valor actual puede depender de varios factores, como la calidad, el desgaste y el acabado, pero se pueden vender en subasta por más de $200,000. Veamos la próxima moneda y esta es la de 1921, pero es la de 5 centavos. Y en 1921 la Casa de la Moneda, que se llama Royal Canadian Mint, preparó esta moneda. Sin embargo, luego fundieron bastante de estas piezas de plata de 5 centavos, pero actualmente existen menos de 400 de estas monedas y vienen en diferentes grados, o sea, condiciones, y pueden alcanzar entre $4,000 y $100,000, obviamente, dependiendo su grado o condición. Veamos la próxima moneda y es la de 1936, el de 10 centavos. Y este es un centavo canadiense bastante escaso y único. Y algo que es interesante son sus cambios históricos.
Y en 1937 el gobierno emitió monedas con fechas de 1936 y con la imagen de Jorge el Quinto. Y había un punto en el reverso para distinguir estas monedas de 10 centavos. Un ejemplar de esta moneda se vendió en una subasta en el 2010 por más de $150,000. Veamos la próxima moneda y es la de 1948, el Canadian Silver Dollar. Y esta moneda de plata se cambió en 1948 debido a la independencia de la India en el año anterior. Y el diseño inverso se mantuvo sin cambios. Y estos son monedas raras. Con solo 18,870 piezas acuñadas inicialmente. Por lo general se venden en subasta en todo el país a precios que reflejan su condición. En el 2009, un ejemplar de esta moneda se vendió por $67,850. Veamos la próxima moneda y es la de 1969, el Large Date de 10 centavos. Y esta moneda es el resultado de un error en el que se utilizó una fecha grande en lugar de una fecha pequeña. En el anverso se muestra la imagen que muestra un velero con una fecha significativa en el lado izquierdo. Y en el reverso está la reina Isabel II. Dependiendo la condición, estos pueden alcanzar entre $10,000 a $25,000 en una subasta. Es verdad que estas monedas canadienses son coleccionables, pero también únicos. Y aunque le hablé brevemente sobre cada una de estas monedas con el propósito de que adquieran un conocimiento básico, bueno, para comprender las monedas canadienses, aunque ha cambiado sus monedas a lo largo de su historia, pero siempre es bien divertido y sé que muchos de ustedes disfrutan de este pasatiempo como coleccionista o numismático. Espero que este tema haya sido de su agrado y si fue así, pues apreciaría que se suscribiera si todavía no lo ha hecho, que le diera un like, un dedito arriba y que pudiera compartir en sus redes sociales mis videos. Y si desea escribirme, siempre les dejo mi dirección. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.